presenta wowmx.tv. Amigos, amigas, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por recibirnos en sus dispositivos y pues para mí es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Luis Berman y pues me encanta que cada día somos más en esta comunidad de la disidencia. Primeramente agradecer a nuestra casa Wow TV que pues hace favor de transmitir este programa, pero también a todas las demás redes que nos comparten y la gente que obviamente de esas otras plataformas vienen para acá y también comparten el contenido, como es Alterno 180, por supuesto, mis redes, un tal Berman, Redes en Acción, Revista Panal, toda la gente que nos visita desde las redes de Atypical TV, de las redes de Ricardo Alemán, de Marco Levario Turcot, de Amado Avendaño, de Tere Vale, también a mi querida Tere Vale, que mucha gente de por allá hace favor de visitarnos por acá, de La Parrilla con el buen Poncho, en fin, de toda la gente que cada vez hace más grande esta comunidad. Muchas gracias por venir a visitarnos. Y les recuerdo, por favor, que es muy importante que nos den su suscripción, que nos den su like, que le aprieten ahí a la campanita para que luego les salga la notificación cuando estamos subiendo nuevo material y estén al pendiente de todos nuestros programas. Y pues bien, el día de hoy vamos a platicar esta semana acerca, el tema inevitable, la inauguración por fin del aeródromo que no aeropuerto y que no es internacional, el dichoso aeropuerto, entre muchas comillas, internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Ya lo hemos comentado en otros espacios, pero aquí vamos a tomar a unos días de la inauguración, qué es lo que ha sucedido desde entonces, desde que se inauguró hasta el día de hoy. Han cambiado las cosas, vemos algunas mejorías, etcétera. Hay muchos temas por ahí que están en el aire. Ya estaremos platicando de ello, qué es lo que ha sucedido, por qué mucha gente lo defiende, por qué otros no, qué tiene de bueno, qué tiene de positivo, si es que lo hay, qué tiene de negativo. Pues bueno, de todo eso vamos a estar platicando hoy aquí en La Disidencia. Otro de los temas interesantes, pues el tema de la propaganda que ha estado haciendo el desgobierno de la 4T de López Obrador respecto a la revocación de mandato. Se han dedicado a bombardear en diferentes medios acerca de la revocación de mandato, los espectaculares, en los postes, en las bardas, en fin, han estado bombardeando desde diferentes ángulos este tema de la revocación de mandato, obviamente con toda la intención de que se vote a favor de López Obrador. Y esto nos da como consecuencia un tercer tema, la propia revocación de mandato. Hay mucha confusión entre la sociedad mexicana, si votar, no votar, por qué sí, por qué no, si es que estamos apoyando de alguna forma el sí, el no, ¿quiénes están a favor y por qué, cuáles son sus argumentos, quiénes están en contra y cuáles son los argumentos,
En fin, hay mucha confusión al respecto. Hoy vamos a estar platicando también de este tema bastante interesante que sé que ustedes nos han estado pidiendo aquí. Que, por cierto, les recuerdo también dejar sus comentarios aquí, aquí abajo en la caja, y recuerden que sí los leemos, que sí los estamos tomando en cuenta, y pues sugiéranos también los temas, invitados y demás. Y pues bueno, para comenzar este programa, como cada semana, le doy la bienvenida a mi querido hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Uno que ya es recurrente, prácticamente es de la casa, aquí en La Disidencia, No, y no, no otro es recurrente, es tu programa, es, hermano, no te equivoques. y el segundo que es su primera vez aquí en La Disidencia, a ver si sale bien librado, digamos, y le gusta estar aquí con nosotros, mi querido Octavio. ¿Cómo estás, Siempre hay una hermanito? primera vez y espero le guste y repita. Para nosotros es un placer y es un agasajo tenerlo por acá. Ahorita ya nos lo presentarás, mi querido Octavio. Así es, pues mira, mi hermano, ya saludaste a, creo que a todas las redes. No sé si te faltó, creo que no mencionaste a Typical. Sí, menciona Y típica. a mi querido Carlos Alarraqui, le mando un Sí, fuerte claro. abrazo a toda la comunidad y a todas las que ya comentaste, evidentemente, a nuestras dos casas, que casi son tres, ¿no? Alterno, bueno, pues es nuestro canal de cajón, pero pues obviamente RIT TV y Wow TV, y Wow Tele. TV, ¿no? Es Wow TV en la reconversión. Un saludo ahí Wow a TV. toda la producción, a nuestro productor, a Kenneth, y a todo el equipo que se encarga de las retransmisiones y de hacer posible este programa. Pues ahora sí, mi hermano, ya lo anunciaste mucho, el público lo conoce, porque nuestro público en general es un público enterado, es un público, no digamos del círculo rojo, pero sí es un público informado y todo aquel que está en el ecosistema de Twitter, que es un animal distinto, evidentemente, a Facebook, a YouTube, a TikTok. Bueno, pues lo ama o lo odia, pero es más la gente que lo ama y es un placer tener el día de hoy a Marieto aquí con nosotros. Buenas, ¿cómo la pasas, mi querido Marieto? Ya no vamos a decir aquí buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues ya sabes que aquí la gente ve el programa a la hora que se le pega la gana. Aquí estamos nosotros para entretener los muchachos, pero aquí tenemos a Marieto que ya se estaba cumpliendo esa profecía de que iba a estar aquí igual que el señor de los. ¿Cómo te va, querido hermano? Muy bien, querido Octavio. Es un placer estar con ustedes. Yo los sigo en redes, por supuesto que veo sus programas. Luis, muchísimas gracias por la invitación y ya deseoso de poder expresarme. Los temas que pusieron en la mesa están, yo creo que como agua para chocolate. Y Excelente, bueno, pues bienvenido, íbamos, Mario. íbamos a tener a alguien más, Berman, pero yo creo que lo mantenemos ahí tantito en la congeladora. No, hijo, ya sé que ahorita va a llegar a ser un dramón. Pero bueno, este es su programa, ya lo saben. Hoy no lo vamos a recibir con su canción de llora y mueve las manitas. Ustedes lo conocen, él es Rolando la nota. Siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, como siempre, hombre. Ya sabes que me adoras y que no tienes rating si no salgo. Y espérate, Berman, espérate, por favor. Ahí está. Ok. Más vale. Ok. No, a él no le bastan los aplausos. El recibimiento Él que necesita merecemos sus el propias, arquitecto Marieto Ponce y un servidor. él necesita sus propias fanfarrias y esas cosas. Oigan, pues vamos a entrarle como va el tema. ¿Para qué nos hacemos, güeyes? La gente lleva pues ya varios días. Pues, nosotros no le mentimos a nuestra audiencia, saben que es un programa grabado. eh, 24 de marzo y sigue la gente hablando del pinche chairódromo de la central avionera. ¿Qué opinión les merece las primeras imágenes que se han pues, difundido en los diferentes medios, en redes sociales, en prensa, en televisión? ¿Qué opinión les merece pues este pinche elefante blanco? Que, lo siento, Rolando, este es tu programa, tú eres el dueño del espacio, ya lo sabes.
nosotros nos callamos, así es que empezamos con mi querido Marieto. Pues mira, a mí me parece que lo que vimos en la inauguración fue simplemente un show populista de los que le encanta hacer al presidente Andrés Manuel. El proyecto nació muerto, yo lo he dicho muchas veces, por la simple y sencilla razón de que la zona en donde se construyó, pues sí, no es viable el aeropuerto y menos si se opera junto con el aeropuerto actual. Mucho se ha hablado sobre el tema, no me quiero meter en detalles técnicos, solamente recordar que cuando se pensó en un nuevo aeropuerto en la década de los 90, se puso sobre la mesa Santa Lucía, pero tenía que operar sin el aeropuerto actual, sino como el único aeropuerto de la zona metropolitana, y se descartó principalmente, entre muchas otras razones, por la inaccesibilidad. El hecho de hacer un tren que conectara el actual aeropuerto con Santa Lucía lo volvía demasiado costoso y por eso se descartó y jamás se volvió a tocar el tema hasta que ahora nuestro presidente, con esa idea de que él tiene las mejores ideas geniales y que nadie está dispuesto a llevarle la contra, pues decide hacerlo. Pero es un proyecto que nació muerto. Ahora, lo que estamos hablando ahorita es de la inauguración. Para mí es simple y sencillamente patético, es un espectáculo de populismo como no lo veíamos hace décadas, en donde desbordaron clasismo los propios integrantes de Moreno, nos vimos llegar a ellos en sus aviones privados, con los empresarios de siempre, de la mafia del poder, en aviones del ejército mexicano, incluso en helicópteros privados, como fue el caso del papá de Checo Pérez, que ya anunció que quiere ser presidente de la República, y por el otro lado tenemos al pueblo bueno, al que dejaron vender sus productos, pero en el piso, ni siquiera pudieron darles un espacio digno para que pudieran ofrecer los productos. Me llamó mucho la atención la señora de las tlayudas, una mujer que se ve trabajadora y muy, muy emprendedora, pero caray, ni siquiera pudieron ponerle una mesa y una silla. Fue vergonzoso. Sin duda es de pena. Lo platicábamos en Cena de Grillos el programa pasado, que de verdad es de pena que se celebre la mediocridad, ¿no? Que ese pueblo bueno y sabio esté celebrando una obra que la pone a nivel de las mejores del mundo, y cuando realmente es un resultado precario. Así que, mi querido Rolando, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, más allá de lo que ya se ha dicho de que se convirtió el nuevo aeropuerto, el aeródromo, como yo también coincido plenamente contigo, que efectivamente no cumple con las necesidades inmediatas, es un aeródromo meramente regional. Y más allá de que no está terminada la pista central, la torre de control correctamente, la terminal de pasajeros, las plataformas, las vías de acceso, el área de aduanas, la zona de fast food y una plaza digna comercial y por supuesto el hotel, más allá de eso y del propio y de las gravedades que se cometieron en la inauguración, que ya excelsamente Marieto nos hace saber, hay 4 puntos que quiero recalcar que son preocupantes. Hoy escuchaba en el periódico El Universal con los de casa a Carlos Manuel Ursúa Macías, que fue secretario de Hacienda, que le renunció a los 6 meses de López Obrador. Y él de forma alarmante está diciendo que en ese proyecto, que por supuesto que va a salir más caro el caldo con las albóndigas, mucho mayor el costo al aeropuerto de Texcoco, si se hubiese construido, es que se han perdido entre pago de bonos, entre la pérdida del propio Aeropuerto Internacional de Texcoco y las pérdidas de miles de millones de pesos en penalizaciones y toda la suma que se ha gastado en este nuevo aeropuerto, él calcula que
ya se perdieron casi $500 millón de pesos. Lo mismo que le inyectaron, por cierto, como paréntesis, a Pemex el año pasado, por la pérdida que tiene. Y fíjate, otro dato muy importante. Es insultante que también el nivel de seguridad no se haya recibido porque no es un aeropuerto internacional. Tuvieron que negociar con la dictadura venezolana, para que les mandara un avioncito, y no dudes que después con la cubana, como si tenga bola de cristal, para que les mandara un avioncito cada 15 días al propio aeropuerto para darle ese carácter de internacional. Pero no tiene la certificación de seguridad que exigen los vuelos de las principales aerolíneas del mundo. Y se tuvo que gestionar esto. Adicionalmente, cuando inauguras tú un aeropuerto de carácter internacional, las aerolíneas se pelean los espacios, inclusive reservan con tiempo de antelación. Este no fue el caso. Y López Obrador confesó en una mañanera que tiene que hacerla de agente de viajes para convencer a los directivos de las aerolíneas de toda índole y sobre todo nacionales para que vengan a operar a la central avionera. Otro tema que me preocupa es la lógica electoral del propio López Obrador. Viene la revocación de mandato, que es uno de los temas que nos vamos a explayar en mi caso más adelante, pero fíjense ustedes la lógica electoral. Lo inaugura como a la mitad, es decir, no está totalmente terminado, es una obra gris, obra negra, como le llaman los albañiles, pero no, lo inaugura porque justamente el 10 de abril él va a la parte de la revocación de mandato, que es una farsa, como ya lo hemos platicado en otros programas, y obviamente era muy importante para él, para elevar el rating después de la Casa Gris de Houston de José Ramón López Beltrán, que hasta el día de hoy nadie sabemos de qué viven los hijos. Pero no solamente fue la inauguración, y les voy a decir otros datos de forma rápida que son insultantes, que ya se están haciendo. Primero se les depositó la pensión del bienestar o todos los apoyos sociales, hasta 3 o 2 veces el propio apoyo. Cosa coincidente no hay, y menos con López Obrador. Después, revisen sus recibos de la luz. La luz viene a los que les llega en este mes mucho más económica. Te pongo un caso en específico de una casa que tenemos en Morelos, que nos llega a la luz en promedio de 1,100 a 1,300 pesos. Hoy llegó en este trimestre 435 pesos. Entonces, ahí te das cuenta que todo es electorero por parte de López Obrador. Y también tenemos el asunto de que López nos viene a decir que él va a triunfar o que se esperen los conservas y promueve la revocación para esta parte de que él no se va a ir. Bueno, eso ya lo sabemos. Y por último, un dato fundamental que fue denunciado en varias columnas. Mario Maldonado en el Universal. José María Riobó, el contratista favorito del propio López, recibió casi el 85%, ya sea directa o indirectamente, de las obras. Es decir, que además de que la Auditoría Superior de la Federación no encuentra la justificación de 12,000 millones de pesos y que se han gastado 52% más de lo presupuestado y que los militares, hay que decirlo, son igual de bandidos y ladrones, al menos los que construyeron el AIGA, son bandidos terriblemente porque desviaron recursos, y una empresa que renta inflables está haciendo directamente una obra ahí en el aeropuerto, en el aeródromo. ¿Cómo se explican ustedes que empresas fantasmas están apareciendo como el modus operandi de toda la cuarta de formación? En los eventos de López, en Dos Bombas, en el Tren Falla, en todo hay empresas fantasmas. Y esto es síntoma del negocio. ¿Y quién es el que está atrás de los negocios? El contratista favorito. Le han asignado casi el 85% de las obras, ya sea directa con prestanombres o de otra forma, a José María Riobó. Y eso es patético y lamentable porque justamente ustedes recordarán cuando sucedió
el evento de la cancelación a días antes de que tomara posesión el bandido de Palacio Nacional, hubo una conferencia de prensa donde apareció Jiménez Espriu y otros actores para anunciar la cancelación de Texcoco, recordarán. ¿Y quién estaba sentado en esa mesa en un claro conflicto de intereses? Pues nada más y nada menos que Riobó. Recordemos que cuando fue jefe de gobierno, le asignó el segundo piso, bueno, Anaya se lo sacó en el debate, los contratos directos. Y ese es un conflicto de interés que además no solamente apareció en esa conferencia, sino estuvo involucrado y ha estado en todos los eventos del AIGA, y ese José María Riobó no tiene por qué estar porque es un claro conflicto de interés. Ahí se los dejo en el tintero, y me parece que mientras al pueblo bueno y sabio le den pan y circo, como este tipo de inauguraciones, pues van a estar felices, y el apoyo, ¿no? Todo tiene una lógica electoral para López Obrador, nunca ha dejado de estar en campaña, y eso es lo preocupante, y ahorita lo comento en la revocación cuando toquemos el tema. Tú sabes que este es tu programa, ya te echaste un bloque completo. Gracias. Sí, no, ya no te interrumpimos más, tenemos que ir a un corte para que nuestro productor no nos regañe y regresemos al segundo bloque. La audiencia se vuelve loca contigo, mi querido Rolando. Ya sabes que te tengo que levantar. Regresamos después del corte, si te parece, mi querido hermanito. Claro, vamos a un corte, amigos, y volvemos aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Estamos de regreso. Ahí. Listo, estamos de vuelta. Oye, mi hermano, pues yo quisiera nada más para continuar un poco con el tema del bloque anterior. Platicábamos antes de entrar al programa acerca de lo que ha sucedido con la declaración que hizo hoy en la mañanera López Obrador acerca de estos personajes, celebridades, actores y demás, que están promoviendo una campaña para salvar la selva en el sur del país, lo que es donde va a pasar el Tren Maya, y platicábamos al respecto y cómo hay mucha gente que de alguna manera en un principio apoyaba a López, como es el caso de Rubén Albarrán de Café Tacuba, y hoy se unen a esta campaña. Y Marieto nos estaba comentando algo al respecto, entonces me gustaría, Marieto, que nada más nos comentara rapidísimo acerca de esto. Sí, justamente como lo dices, López Obrador se allega de las personas que están dispuestas a apoyarlo, sin importar sus filias o sus fobias. Por eso vemos tanta gente de derecha como lo es Manuel Espino, así como personas que son abiertamente partidarias del comunismo como Jacob Polemski o el mismo Díaz Polanco. A López Obrador no le interesa cuál es tu filia, tu fobia, no le interesa cuáles son tus convicciones políticas, tu estatus social. Mientras tú estés dispuesto a apoyarlo, vas a ser de su bando, así haya sido un ladrón toda tu vida, como es el caso de Manuel Bartlett. Pero en el momento en el que tú lo contradices, en el momento en el que ya no estás de acuerdo con cualquiera de sus decisiones, así sean superficiales, en ese momento te manda a la congeladora y te avienta todo el peso del Estado, de propagandistas, de los medios a los que les paga, y pues ese es el caso de estos actores que ahora denuncian el ecocidio que está ocurriendo con la construcción del Tren Maya. Yo recuerdo que uno de los principales argumentos que tuvieron las personas que apoyaban a Andrés Manuel para echar abajo el proyecto del nuevo aeropuerto fue que había que rescatar un lago que los que conocemos la zona sabemos que es inexistente. En esa zona solo existe un vaso regulador que se llama Nabor Carrillo, y el propio aeropuerto pensaba agrandarlo para poder desahogar el agua
de la Ciudad de México iba a ser una obra hidráulica importantísima que nos iba a ayudar a que la ciudad se inundara menos. Con este pretexto ecologista se suman muchos de partidarios del presidente Andrés Manuel, y ahora, cuando es evidente el daño ecológico que está haciendo en la selva de toda la Riviera Maya, y hay un grupo de actores relevantes que lo denuncian, como muchos otros activistas lo han hecho desde que se anunció el proyecto, pues ya caen de su gracia y los ataca con todo. Entonces, a mí me parece que no hay nada nuevo en Andrés Manuel. Él no tiene convicciones políticas. Para los que lo conocemos ya desde hace décadas, sabemos que él se va a mover hacia cualquier lado. Él es un hombre profundamente conservador, esto se lo puedo decir porque lo conozco yo a él de forma personal, y es un hombre cristiano, conservador, y que está absolutamente en contra de todo el movimiento de izquierda progresista. Él está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, él está en contra del aborto. Sin embargo, si estas personas lo apoyan, si estas personas de los grupos minoritarios están dispuestos a darle su voto, él lo sube a su proyecto, porque Andrés Manuel es una persona sin convicciones. Entonces a él le da igual desmantelar un manglar para hacer una refinería, le da lo mismo tumbar una selva completa y acabar con todo un ecosistema, pasar por el tren por encima incluso de cenotes de agua, le da lo mismo dejar a los niños sin medicamentos. Ese hombre lo único que quiere es acumular poder para empujar su proyecto político, porque eso es algo que sí les digo. Andrés Manuel López Obrador sí tiene un proyecto político y sí es una cuarta transformación, nada más que es una cuarta transformación para él hacerse de la mayor cantidad de poder y poder ser, si no un dictador en el aspecto formal, si un dictador, digamos, en la práctica. Ya piensa dejar a su sucesor, y yo creo, ya que vamos a hablar de la revocación de mandato, que este es un intento, y por eso han invertido tanto tiempo y tantos recursos a publicitarlo, para que en el 2024 pueda ser la extensión de su mandato por la misma vía. Ese sería mi comentario. Andrés Manuel es un hombre sin principios y, por supuesto, sin escrúpulos. Correcto, completamente de acuerdo. Mi hermanito, ¿quieres apuntar algo? Pues mira, brother, yo creo que hay varios temas que me han venido saltando de este tema del comportamiento en términos generales de López y del cinismo de la 4T. Ya lo comentaba en Cena de Grillos, ya lo comentaba en Los Más Buscados, y lo venía platicando en diferentes espacios. El cómo Claudia Sheinbaum se pone, por ejemplo, a llorar, ¿no? Así como, qué magnánimos, presidente, y qué circunstancia tan festiva. Y no, vaya, ni se manifestó a las horas del tema de la línea 12, por ejemplo. Como todos estos paleros, no sé si vieron los tuitazos que bueno, también inundaron las redes, de cómo es posible que vayan e inauguren una obra que pues, está prácticamente en obra gris, y hacían remembranza de un tuit también de uno de estos paleros de la 4T, que en tiempos de Peña, cuando fue a inaugurar una obra, pues igual que estaba realmente inconclusa en Jalisco, decían, bueno, pues es como ir a la fiesta de graduación sin haber concluido las materias, ¿no? Y ahora, pues resulta que es exactamente el mismo caso. O sea, este señor, lo que le importa es el cortar el listón. Y yo no sé si está dimensionando el alcance de lo que está cavando él mismo. Parece que es su propia tumba, porque
todavía le van a quedar 3 años para que podamos juzgar el gran fracaso de este aeropuerto. O sea, la demanda natural que tendría que sustentar esta inversión no se va a dar. No se va a dar porque simple y sencillamente la gente no va a querer ir a esta madre, a este mugrero. Cuando López se vea acorralado por la triste realidad, hoy se lo decía, se lo recordaba a Sergio Negrete, a quien le mando un saludo, que decía, bien lo decía Margaret Thatcher, el peor enemigo de este tipo de gobiernos no es la oposición, es la realidad. Cuando llega y los aplasta en su jeta. O sea, cuando el fiasco le quedan 3 años a López para hacer algo, para que su madre esta funcione, y le va a echar la culpa a todo. Creo que ya empezó a tirar culpas, ¿no? Por ejemplo, del Tren Maya, porque tendríamos que empezar a ver las mega obras y el aparato de comunicación chafa que ya empieza a demostrar sus adolescencias. Falla el tema de los durmientes, la ruta, hay quejas de los habitantes de Quintana Roo porque va a atropellar manglares y va sobre rutas ecológicamente, ¿cómo se llaman estas zonas ecológicamente protegidas? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Y qué es lo que va a suceder poco a poco? Se va a dejar de manifiesto una y otra vez la ineptitud de este gobierno. Es decir, si López ahora le mete prisa para su siguiente proyecto, que sea el Tren Maya o refinar petróleo, que quiero ver eso, ¿no? O sea, refinar petróleo no se enchila testa. Cuando no empiecen con las producciones que ellos empezaron que ellos han tanto han cacareado, cuando se den cuenta que van a seguir, ¿cuántos vuelos te gusta, Berman? ¿Cuántos vuelos te gusta que van a tener en un año? ¿70? No, 70 contra una operación de 850, 900 vuelos diarios del aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, no va a haber posibilidad, no va a haber campaña de comunicación. Antes de la pandemia había 1,300 operaciones. Espérame, y ya lo dijiste bien, Rolando, su pinche vuelo bananero para justificar la internacionalidad a Venezuela. ¿Y qué sigue? ¿Cuba? ¿Y Bolivia? ¿Y pura madre? ¿Nicaragua? ¿Honduras? O sea, no está conectado con el mundo. Este señor, efectivamente, hoy lo decía de una manera magistral, Sergio Negrete. Este señor vive con un mundo construido en su fantasía, en su cabeza. Y se puede estar derrumbando el resto de lo que sucede a su alrededor. Y según él va bien. Mira, yo soy insistente. El título con el que empieza el documental que es propaganda de Pigmenio Goebbels, dice una obra del pueblo, un triunfo del pueblo, una obra del pueblo. O sea, es tan chafa, ya es tan predecible la mecánica de comunicación, pero te preocupa que cuando todo esto se caiga por la realidad, no porque en su fantasía Calderón va y le mueve los pilares a la línea 12 del metro, o la oposición manda la de las ayudas porque no quisieron poner un McDonald's. O sea, esas estupideces que dice este señor. Cuando la realidad lo aplaste, el periodo de la elección del 24 ya no lo va a poder sacar de ninguna forma. Y vienen otras 3 pruebas de fuego. O sea, esta es la primera y está reprobado. A todas luces. Viene Dos Bocas. Viene el tren Maya, el transísmico. O sea, ¿qué ha podido inaugurar? Nada más han evidenciado la lana que se chingó el hermano para un estadio de béisbol, ¿no? En el sureste. O sea, ¿qué tienen digno que... A ver, yo solamente puedo reconocer en este gobierno una cosa. Si es austero, si hay una austeridad de veras, hay una austeridad de ideas y de resultados. Es la única austeridad que le reconozco a este gobierno. Y con esa lógica, cuando la realidad los aplaste, entramos al siguiente paso
acelerado de estos gobiernos totalitarios o centralistas a ultranza con un uso del poder desenfrenado, viene todavía más presión sobre los comunicadores, viene más presión sobre los activistas políticos, o sea, no va a poder apagar la realidad, entonces va a querer apagar a los medios, a la prensa, a la gente que está informando, o sea, es como una novela tan ya vista en toda América Latina, que me preocupa la radicalización frente a personas como nosotros, que salimos a decir, ni madre, tu obra esa está Patito, y está Patito no porque la juzgue contra Nueva York o contra tu sistema de salud, ¿de dónde iba a decir? Sueco, suizo, Dinamarca. de Dinamarca y Canadá, ¿no? dijo el sistema de salud. No, o sea, Por cierto, no va a porque en su suspender. cabeza, no porque en su cabeza tengamos un sistema nórdico, lo tenemos en la realidad lo aplasta con el tema de la adolescencia de medicamentos en términos generales del cuadro básico, de documentos para niños con cáncer, para documentos que, a ver, desapareció los registros de las enfermedades raras. Vean el tema que hay con ese asunto en lo particular. O sea, es un desastre el sistema de salud, pero en su cabeza sale y le dice a la gente, vivimos casi en Noruega, ¿no? Y ahora lo que quiere decir es, tenemos un sistema armónico de transporte aeroportuario en la ciudad. No mames, ni siquiera está en Ciudad de México, ¿no? Está en Hidalgo. Bueno, es Estado de México, pero ya muy pegado a Hidalgo. Es Hidalgo, no, a ver, sería Zumpango lo que está ahí pegado, hombre. Es preocupante, Berman. Sí. Yo creo que esto, o sea, la falta de resultados que hay hasta este momento, 3 años de gobierno y la falta que va a seguir habiendo porque todas las obras están marcadas por la corrupción, se va a traducir, y no invoco a los fantasmas de la violencia, se va a traducir en violencia contra comunicadores, se va a traducir en violencia contra activistas políticos y se va a traducir en más violencia generalizada para que a través del miedo venda la sucesión de su chingada cuarta transformación. Correcto. Mi hermanito, pues vámonos a un corte, yo te sugiero, nos vamos a un corte y ya lo que resta del programa, nos vamos con el tema del INE y de la revocación de mandato, que creo que estamos a buen tiempo para irnos de lleno con esos dos que son bastante interesantes. Así que amigos, ya volvemos aquí a La Disidencia, donde ya saben que siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Yo le pregunto a nuestra audiencia, ¿alguno de ustedes se ha puesto a contar cuántos espectaculares hay en la Ciudad de México, por lo menos en la Ciudad de México y área metropolitana, aquellos que dicen que siga AMLO? Pues yo por lo menos he contado en un trayecto de no más de 40 minutos, alrededor de 20. Y yo creo que me estoy quedando corto. Entre espectaculares, bardas, postes, y demás, y de vez en cuando unos cuantos monitos ahí con chalecos guindas, tocando de puerta en puerta, haciendo propaganda acerca de votar porque siga Andrés Manuel. Ese es nuestro siguiente tema, que va de la mano con la revocación de mandato, y pues me gustaría, mi querido Marieto, que nos dieras tu perspectiva al respecto. ¿Qué te parece todo esto de la propaganda por parte del propio gobierno? Oye, brother, antes de entrarle ya de corrido al resto del programa, que además tenemos un buen tiempo, Sí. vi como que hacía algunas expresiones con lo que decía del bloque pasado, pues esta opinión personalísima de que creo que se va a radicalizar el presidente.
y la 4T, pero no sé si tú coincides, Marieto, porque te veía como escéptico viendo la pantalla. No, querido Octavio, todo lo contrario. El presidente es un hombre muy necio, es un hombre profundamente resentido y incapaz de realizar cualquier operación compleja, y eso incluye hacer un aeropuerto, una refinería o un tren. El problema de que sea tan necio y tan incapaz y esté tan resentido es justamente eso, que en el momento en el que él no pueda dar los resultados como tú bien lo comentaste, va a empezarse a radicalizar como ya lo estamos viendo. Cuando comenzaron las mañaneras, a mí me parecían ridículas, pero bueno, finalmente era su estilo, lo hizo cuando gobernó la Ciudad de México, pero no se me hacían particularmente peligrosas, simplemente una pérdida de tiempo. Y conforme han pasado los meses y ya ahora en su tercer año, las mañaneras se han convertido única y exclusivamente en una forma para que él tiene y que él utiliza para atacar a sus opositores. Ya son exclusivamente eso, ya no se toma la molestia ni siquiera de citar a su gabinete, de hacerles preguntas, ya no, ya todo el tiempo es hablar de Loret, todo el tiempo es hablar ayer comentó de un gran tuitero que se llama Sociedad Civil, que fue el que organizó el Space que rompió récord a nivel mundial de participantes. Habló de las hijas de la MX, un colectivo de mujeres y ahora de hombres que lo único que han hecho es ayudar en la pandemia, a las causas más nobles y por supuesto denunciar las cosas que están mal, pero lo hacen además de una forma, yo diría que hasta inocente, o sea, no tienen la malicia que nosotros cuatro tenemos, y aún así se atreve a mencionarlas en la mañanera, diciendo que reciben dinero del extranjero y que se toman fotos con Felipe Calderón. O sea, ya la mañanera es, yo creo que el reflejo de esa frustración que le provoca su profunda incapacidad, y que como un hombre resentido, pues no tiene otra forma de liberarla más que atacando a las personas que lo critican. Yo sí estoy preocupado porque, como bien dicen, le faltan 3 años de gobierno y cada vez van a ser más evidentes esos festejos que ahora tiene como fracasos rotundos. La opacidad, la corrupción, el tema de su hijo, sus hermanos, Bartlett, el propio Hertz Manero, el mismo fiscal, bueno, nos podemos seguir todo el programa. Felipa, mi querido Marieto, Felipa, no se te olvide. No Felipa, vayan con más estos lejos. millonarios. Entonces, No vayan yo más sí estoy lejos. El preocupado. decretazo para reservar toda la información por seguridad nacional. Claro. Y cómo no sé si vieron las notas hace unas 2 semanas, no más, donde explicaban cómo llegaba el dinero en vivo a los generales para que los generales, a través de un halo de transparencia, pulcritud, un asunto muy cristalino que se da en la 4T, desafiando a la naturaleza humana, ese dinero llegaba a los contratistas últimos que no podían facturar. No la chingues. O sea, de verdad, este es el gobierno más nefastoide que hemos tenido los últimos 100 años. Oye, vamos a entrarle al último tema. Pude hacer ya la tarea con respecto al tema de la veda electoral y tiene que ver con el cinismo todavía de la 4T, pero fíjate que ahorita caigo en cuenta que esa desesperación y esa radicalización se ve reflejada en estas acciones. No sé si ya pudieron echarle un ojo a este tema de la interpretación original y no sé con qué jalada salió la cámara y sacaron este procedimiento en fast track, insisto, pues lo platicábamos antes de entrar al programa,
que a todas luces me parece inconstitucional o que tiene un vicio importante legislativo, porque si lo que vas a interpretar es la Constitución y pues la Constitución tiene un mecanismo excepcional de votación calificada para modificar la propia Constitución, pues si quieres interpretar desde el legislativo la Constitución, tendría que tener el mismo quórum calificado. Podemos ponernos muy exquisitos con este asunto, pero no es el tema. Pero viene que de facto lo modifican y lo hacen así rapidito, ¿no? El 17 de marzo pasa por el Senado y creo que hasta el día siguiente, pero hasta en la nocturna, o de la nocturna del Diario Oficial de la Federación, vámonos, lo publican, ¿no? Así como ya es ley. Pero estos soquetes, o sea, vean si no son pendejos. Publican una ley interpretan una ley derogada. Acá, a ver, ahorita que estaba revisando todo el tema, y esto lo exhibe Ciro Murayama. Fíjense que la parte que están interpretando es el texto vigente del 2014 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no el vigente del 2022. O sea, ellos terminan interpretando una fracción que habla de menoscabar los derechos políticos electorales en razón de género, cuando ellos realmente lo que buscaban era interpretar un texto del 14 que no viene ni al caso. O sea, hasta para darse sus propias leyes son imbéciles. ¿Y por qué? Porque, a ver, ellos dicen, el tema de la veda es que el INE nos está marcando un silencio y no podemos salir a promover la revocación. A ver, no, cabrón, el INE no legisla. Claro. Legislaron ustedes, idiotas. Y resulta, y ustedes mismos, porque estaban paranoicos que cómo es posible que Peña y que Calderón y que los neoliberales salieran con las instituciones del Estado a promover los programas en tiempos electorales. Órale. Ellos mismos se ponen una mordaza. Se dan cuenta que no pueden, ahora son gobierno, salir a hacer propaganda de sus programas que les conviene en revocación. Y tratan de salir a dar pataleadas de, bueno, a ver, vamos a interpretar qué es la propaganda, y terminan interpretando un texto que no es vigente. No, o sea, sí hay que ser pendejo. Sí, hay que ser pendejos. En serio, hasta para eso son torpes estos changos de la 4T. Y bueno, que viene al caso, porque en el bloque pasado decíamos, se van a radicalizar. Mira que hasta para radicalizarse, les pasa lo que a López. ¿Se han dado cuenta que López encabronado, cuando se pone colérico, cuando amanece con un chingadazo como la casa de los hijos, ¿qué hizo al día siguiente? Y los siguientes días, en lugar de salir a desmentir, en lugar de salir a callarle el hocico a Loret, empezó a ser la bola de nieve más grande. Le empezó a pegar a Loret, y entonces en lugar, un problema que pudo haber sido así, pues investiguen a mi hijo, lo hizo el madrazo a la 4T, el madrazo a López Obrador. Y parece que ahora la 4T toda completita cae en el mismo esquema. Le pegas o se pegan ellos mismos, y en el tratar de corregir, hace una bola de nieve mucho más grande. Vámonos a sus intervenciones sobre este tema de la veda para concluir el programa. Que Marieto, por favor. No, Rolando, para que Marieto cierre el programa. Veda y revocación. Veda y revocación. Mira, antes de concluir este tema, nada más decirles que tú hablabas de salud hace rato. Ya hoy día ya van a quitar el INSABI, ya no funcionó. Y ahora le van a llamar el IMSS del Bienestar. Hablaba nuestro invitado de honor, Marieto, respecto a que López Obrador le dio una serie de calificativos y adjetivos, que era necio, que era etcétera. Pero yo también diría que es perverso López Obrador, y me encanta la ingenuidad de mucha gente que creen que pueden dialogar con él. Y hace rato yo escuchaba un space justamente de sociedad civil y decía un influencer animalista que tiene muy buenas intenciones, que se llama Arturo Islas, de platicar con él para poder resolver el tema del tren, que lo que más les duele y lo que más les preocupa es el tema del agua.
más allá de dónde va a pasar y la devastación de la flora y de la fauna, que bueno, también les preocupa, pero mucho más los ríos subterráneos y el agua. Y él decía que quiere dialogar con él y de una forma ingenua, de que quería especialmente poder platicar con él. López Obrador no se va a prestar para el diálogo, ni lo sueñen. Y es verdaderamente cruel pensar que López Obrador va a tener una voz o una luz en el camino para que tú puedas dialogar con él. López Obrador es perverso y su objetivo es hacer más pobres. ¿Qué pienso específicamente de este asunto de esta ley Fast Track para promover la revocación? Pues ya lo están haciendo, ya lo dijo Berman, o sea, en toda la Ciudad de México, en la zona metropolitana y en todo el país, hay espectaculares de forma insultante promoviendo esta ridiculez, que además no se puede esperar nada bueno de ella cuando el que queremos quitar o que los ciudadanos de buena fe van a votar y que lo quieran quitar es específicamente el que la promueve, es decir, el propio López. Por lo tanto, no tiene nada de espectacular y no se va a ir en ningún modo. Ellos lo están utilizando como una ratificación y sería también una completa ingenuidad pensar que se va a ir. Ahora, en esta parte de la ley Fast Track, pues va a haber una acción de anticonstitucionalidad que ya dijo la oposición que va a promover, porque el tribunal le prohíbe que participen, pero ya sabemos que a López Obrador no le importan las leyes, ni acata las resoluciones. Prueba de ello es que cuando fue jefe de gobierno, pues recordemos la triste historia del Encino, que eso le iba a costar el desafuero, que a la mera hora no lo hicieron, porque justamente lo volvían mártir. Y hoy tenemos un dolor de cabeza en la presidencia. Y concluyendo también el tema del aeropuerto, tú mencionabas que era un aeropuerto del pueblo, como él lo llama, ¿no, mi querido Tavo Catalán y invitado Iberman? Es un aeropuerto de pueblo, prácticamente, o sea, no existe la infraestructura correcta. Y López Obrador va a seguir haciendo y deshaciendo para seguir promoviendo su revocación, porque según él, el INE no lo está haciendo, pero recordemos que le recortaron casi 1,500 millones de pesos para la revocación, ¿eh? Entonces se van a instalar menos casillas, pero el INE está en la mejor disposición, porque ya no le quedó otra, justamente porque fueron obligados y le hicieron manita de puerco al INE para que se haga. Pero esta revocación, además de ser una farsa, promueve la imagen de López Obrador, justamente para que sea el pretexto ideal para una dictadura permanente. Y de mí se acuerdan, después de la revocación, que obviamente no va a ser vinculante porque no va a alcanzar los 30 y tantos millones de votos que se requiere, o 20 y tantos, no, 30 y tantos millones, pero va a ganar el sí, desde una vez se los vaticino, porque pues obviamente no podemos competir contra la dádiva, contra el dispendio escandaloso de los recursos. Ese va a ser el pretexto ideal para mandar una iniciativa, cuando menos lo va a intentar, de ampliar el mandato y modificar el 83 constitucional para que, como la pandemia no le permitió terminar y consolidar su recurso de la 4T, quiere otros 3 años y así se va a ir alargando, como lo hizo Hugo Chávez, que se estuvo 14, y Evo Morales. Y cedo el uso de la voz a nuestro invitadazo para que cierre el programa. ¿Ves cómo es tu programa, güey? Eres un gran conductor, Rolando. No le Eres dan un la gran voz, conductor, carajo. Adelante, Marieto. Justamente como lo dice Rolando, no tiene ningún sentido salir a votar y voy a concentrar mi opinión en 2 puntos específicos. No debemos de salir a votar en esta farsa de revocación de mandato, porque mientras más votos él obtenga, así sean esos votos porque se vaya, más validamos este ejercicio absolutamente ridículo. Es Morena quien lo propone junto con el presidente, son ellos quienes consiguen las firmas y ahora son los que están haciendo publicidad para que vayas a votar en una revocación de mandato que se supone que es para quitar a un presidente por la pérdida de confianza. Ya por esa razón no hay que ir a votar. Otro punto que a mí me parece relevante es la cantidad de dinero que se está gastando, no solo en la publicidad ilegal que está haciendo Morena
y el gobierno federal utilizando todo el aparato del Estado, sino el propio costo de la consulta. Estamos hablando, me parece que de más de 1.600 millones, justamente después de una pandemia, justamente cuando los niños con cáncer se están muriendo porque no tienen tratamiento, justamente después de haber cancelado las estancias infantiles, los refugios de las mujeres, se cancelaron los fideicomisos, se dejó de apoyar a la cultura, a la ciencia, justamente en ese contexto no digo de austeridad, sino de desamparo, de pauperización, tanto de las instituciones como de la vida de los ciudadanos. Vamos a gastar 1.600 millones de pesos en una consulta solamente para que el presidente, que tiene un ego diminuto, pueda sentirse bien. No, no debemos de salir a votar. Y el segundo punto es que debemos nosotros de defender a las instituciones independientes. Y a mí una de las más relevantes es, me parece, el INE. El INE nos ha dado democracia desde la época en la que ganó Vicente Fox. Mucha gente no lo recuerda, pero antes el IFE fue el que consiguió, gracias al presidente Zedillo y todo ese movimiento social, pudo empujar esta institución independiente ciudadana, que fue la primera que nos garantizó elecciones limpias, ciudadanas, y que todos los votos contaran. Después, en el 2006, hace su berrinche López Obrador, porque nunca ha aceptado un resultado adverso, y el IFE se transforma en el INE que tenemos ahora. Se hacen reformas desde mi punto de vista que complicaron toda la situación y su operación, que lo volvieron incluso más caro, pero sigue siendo eficiente. Entonces tenemos que defenderlo. Y ese es el énfasis que yo quiero hacer en mi comentario y con lo que quiero cerrar. No debemos ir a votar en esta farsa para después no dar pie a que este remedo de presidente, a que dictador en ciernes tenga herramientas después para poderse reelegir o extender su mandato. Y dos, debemos defender a nuestras instituciones independientes, porque después no va a haber nadie que defienda a los ciudadanos. Correcto. Pues mi hermanito, estamos terminando el programa. No sé si quieras agregar algo. Ahorita que escuchaba a Marieto decir el remedio de presidente, pues cuántas veces lo has acuñado esa frase. Correcto. Y hay que invitar a la audiencia a que vaya a buscar tu columna, tu videocolumna, donde dices, ¿por qué le digo al presidente viejo guango? Viejo guango. Y a la audiencia hay que decirle, en esa videocolumna, pues hace confesiones de primer nivel, que le vio el paquete al presidente, y por eso afirma que es el viejo guango. No es pero mira lo que se ríe el cabrón. No, amigos, muy buenas, que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima en otra entrega de La Disidencia, y seguiremos teniendo invitados de este tamaño. Marieto, espero nos aceptes futuras invitaciones para compartir algunas reflexiones pues, sobre lo que va pasando en la vida pública en el día a día. Amigos, por mi parte es todo, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marieto, por acompañarnos. Todo un placer tenerte aquí, un honor tenerte en este programa. Y como ya te dijo Octavio, ojalá que nos puedas acompañar nuevamente en otra emisión. De verdad, apreciamos mucho tu tiempo que nos hayas dedicado para estar aquí con nosotros en La Disidencia. Y bueno, Rolando, pues ya sabes que es tu programa, así que... Gracias, amigo, gracias. Puedes hacer y deshacer con él como quieras, como gustes. Y yo nada más les dejo como reflexión a nuestra audiencia. Durante más de 18 años hemos visto cómo López Obrador no ha aceptado nunca, jamás ha aceptado una derrota. Estos que argumentan que votando lo pueden sacar, ¿qué les hace pensar que esta ocasión, si así fuera, que lo veo imposible, pero vamos a suponer que así fuera y que la mayoría votara porque se vaya, ¿qué les hace pensar que aceptaría un resultado de ese tamaño?
Lo dejo para que lo reflexionen, lo dejo para que lo piensen. Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia. Nos vemos la próxima semana y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos y hasta pronto.